Hay palabras que no solo duelen, sino que te condenan. Para una mujer, esa condena llegó como una profecía cruel, susurrada al oído en el momento de la ruptura: morirás sola. Nadie querrá este paquete. Esa frase no fue un lamento, fue una sentencia que cargó por décadas. Cruzó sus 50 y sus 60 envuelta en esa sombra. La soledad se volvió su destino ineludible, una camisa de fuerza tejida de resentimiento ajeno. Ella dejó de buscar, se convenció de que la ternura era un lujo reservado para las películas, no para una mujer que, según las reglas no escritas de la edad, ya había cumplido su ciclo. Se volvió dura, resignada. Había perdido la fe en la posibilidad de la conexión, de la risa compartida, del respeto mutuo. Pero la vida es un guionista implacable, y justo cuando ella había firmado su decreto de soledad eterna, el destino movió sus piezas. Encontró el giro inesperado no en la prisa ni en la pasión juvenil, sino en la calma de la madurez. Una sonrisa tranquila que no prometía fuegos artificiales, sino la paz que nunca creyó merecer. ¿Qué tan puro es el amor cuando llega sin la presión del tiempo, sin las expectativas vacías, después de que has perdido toda esperanza? Esta es la historia de cómo una profecía venenosa se desmoronó. Es la prueba de que, incluso con el corazón lleno de cicatrices y el almanaque marcando una edad avanzada, el amor verdadero siempre encuentra la manera. Demostrar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir, para desmentir una crueldad, es la belleza más grande. Mi nombre es Elena Montaño Rulfo, de 66 años, y la maldición que arrastré por 10 años se pronunció con la frialdad de un día nublado en la Ciudad de México. Fue en julio de 2013, cuando todo lo que creí construir con Gustavo se desmoronó, no con un estruendo, sino con el sonido seco de un juicio. Recuerdo la cena, la última que compartimos como pareja. La atmósfera estaba cargada de ese silencio incómodo que anuncia la demolición. Él, Gustavo Cisneros, un hombre robusto que entonces tenía 58 años, me miró desde el otro lado de la mesa, su rostro sombrío bajo la luz amarilla del comedor. Nunca había sido un hombre de gestos tiernos, pero esa noche superó su propia capacidad de crueldad. No sé por qué te aferras a esta idea de futuro, Elena, soltó, empujando su plato a medio terminar. Ya estás vieja. ¿Crees que a tu edad alguien va a querer este paquete? La frase me perforó el estómago. Este paquete. Como si mi cuerpo y mi historia fueran una mercancía caducada. Sus últimas palabras, antes de cerrar la puerta de nuestro apartamento y desaparecer de mi vida, resonaron como un eco eterno: morirás sola, Elena. Nadie querrá este paquete. Esa sentencia se convirtió en el cimiento de mis 50 y tantos y el techo de mis 60. Yo la empaqueté, la guardé y la abrí todos los días, convencida de que era la verdad ineludible de mi destino. Él lo había dicho. Y si alguien me conocía a fondo, para bien o para mal, era Gustavo. Durante años, esa voz me siguió hasta el apartamento Las Golondrinas en la colonia Roma. Un lugar sobrio y pulcro, sí, pero que había pasado de ser un nido potencial a una celda elegante. Mis plantas en el balcón eran mi única compañía viva. Me había vuelto experta en la rutina de la soledad, una mujer que había dejado de esperar lo que no vendría. Llegó la primavera de 2023, y con ella, la aceptación total. A mis 66 años, decidí que era hora de limpiar la casa, no solo la física, sino la emocional. Había un ritual pendiente: deshacerme de los últimos vestigios de la vida con Gustavo, aunque solo fuera para confirmar que mi soledad era un hecho consumado. Abrí el cajón donde guardaba recuerdos inútiles. En el fondo, escondido bajo viejas cartas de banco, encontré el retrato fotográfico. Era la única foto que conservaba de Gustavo, una toma de hace 15 años, donde aún se veía la arrogancia juvenil que luego se transformó en resentimiento. Tomé la foto con la punta de mis dedos, sintiendo cómo esa imagen condensaba la injuria de la que me había hecho víctima. No la quemé, ni la rompí.
Simplemente la tiré a la basura con la indiferencia que se reserva para algo que ya no tiene significado, un acto de afirmación silenciosa de que mi futuro, si bien solitario, sería mío y sin su sombra. En esos meses de 2023, la soledad no era dolorosa, era simplemente pesada. Me dedicaba a releer constantemente el libro que se había convertido en mi espejo, 100 años de soledad. La historia de Macondo y sus ciclos eternos me hacía sentir menos extraña. Si la soledad era el destino de los Buendía, ¿por qué no iba a ser el mío? Era un destino ineludible, decretado por mí misma. Una tarde de otoño, mientras llovía sobre el balcón lleno de geranios, me senté a tomar mi café. No pensaba en amor, ni en compañeros. Pensaba en mi pensión, en los gastos del veterinario para el gato del vecino y en qué semillas comprar para la primavera siguiente. Había cerrado la puerta, echado el cerrojo y puesto el cartel de no molestar en mi corazón. Pero la vida, esa cabrona, tiene un humor perverso. El giro inesperado llegó de la manera más mundana posible, en el café El Jilguero, en Coyoacán. Yo iba por un chocolate caliente y un pan de elote, mis pequeños lujos semanales. Era un establecimiento acogedor, con mesas de madera gastada y el ambiente tranquilo que solo la gente que ya no tiene prisa sabe apreciar. Lo vi primero en la fila para pedir. Era un hombre alto, distinguido, con un bigote plateado bien recortado que le daba un aire de intelectual jubilado. Parecía emanar una serenidad que era magnética. Vestía impecablemente, y sus movimientos eran pausados, respetuosos. Unos días después, nos encontramos de nuevo. El destino no empuja, a veces solo pone a la gente en la misma habitación una y otra vez hasta que no queda más remedio que hablar. Él estaba leyendo el periódico en una mesa junto a la ventana. Cuando me acerqué a pedir, tropecé ligeramente con la pata de mi silla. Él se levantó de inmediato, con una rapidez sorprendente para su edad. «Disculpe, señora». «¿Está bien?», me preguntó con una voz profunda, pero suave. «Sí, don, solo mis 60 y tantos años que ya no coordinan bien», respondí con un poco de humor resignado. Él sonrió, y esa sonrisa, cálida, sincera, sin rastro de burla o lástima, me desarmó. «Permítame ayudarla», dijo. «Mi nombre es Francisco. Don Francisco de la Peña, de 68 años. Un placer». Ahí estaba. Don Francisco de la Peña, 68 años. Un caballero. Nuestro primer encuentro formal no tuvo la prisa, el nerviosismo o la coquetería tonta de la juventud. Fue maduro, respetuoso. Él no intentó vender nada ni impresionarme. Simplemente charlamos, primero sobre el clima, luego sobre los problemas de tránsito de la ciudad, y finalmente, sobre los libros que leíamos. Me dijo que era ingeniero retirado y que disfrutaba de la tranquilidad de Coyoacán. Yo le conté sobre mis plantas y mi amor por la poesía de Sor Juana. La tercera vez que nos encontramos en El Jilguero, ya no fue casualidad. Habíamos acordado vernos. Él no me citó en un lugar sofisticado ni en un antro ruidoso. Me invitó a tomar un café, como si de un ritual se tratara. Ese día, don Francisco hizo algo que me conmovió profundamente. Mientras hablábamos de la vida y de las expectativas perdidas, él deslizó sobre la mesa una pequeña caja de madera. «Elena, yo también sé lo que es la soledad impuesta. La he vivido, y a veces, he creído que era mi destino. Pero la vida siempre guarda algo». Abrí la caja. Dentro había una pulsera de ámbar. Era hermosa, con tonos miel y oro que parecían haber atrapado la luz del sol. El ámbar, me explicó con esa mirada serena, es un símbolo de calidez y curación. Se forma lentamente, con el tiempo y la presión. Como las buenas historias, ¿no cree? Espero que la acepte. No es una promesa, solo un deseo de que su corazón se sienta cálido.
Aceptar esa pulsera fue aceptar la posibilidad de que Gustavo se había equivocado. El amor que nació con don Francisco fue distinto a todo lo que había conocido antes. Era un amor que llegaba sin las presiones de construir una familia, sin las expectativas de la pasión desenfrenada. Era un amor de dos personas que ya se habían caído, levantado y sabían exactamente lo que no querían. Queríamos paz, compañía y respeto. Y eso fue exactamente lo que él me dio. Nos dimos cuenta de que nuestras historias de vida tenían paralelos dolorosos. Francisco había pasado por un divorcio difícil, donde también le habían hecho creer que no era digno de amor. Ambos cargábamos cicatrices invisibles, pero en lugar de lamentarnos por ellas, las usábamos como mapas para navegar la ternura. Unos meses después, ya con el romance establecido, hicimos un viaje a Oaxaca. Queríamos escapar del bullicio de la capital. Fue allí donde, inesperadamente, ocurrió el momento de la liberación total, mi propio clímax emocional, el rechazo final a la sombra de Gustavo. Paseábamos por el centro histórico de la ciudad y llegamos a la Plaza de la Soledad. Era un pequeño parque, tranquilo, con una fuente antigua y un tanto olvidada en el centro. El nombre de la plaza, por supuesto, me llamó la atención. Mira qué ironía, Francisco, le dije, deteniéndome junto a la fuente. Yo pasé la última década convencida de que este era mi único destino. Él me tomó la mano, entrelazando sus dedos con los míos. Su agarre era firme y seguro. Elena, ¿te acuerdas de lo que te dijo tu ex, esa barbaridad?, me preguntó, su voz suave, pero seria. Yo asentí, sintiendo un escalofrío al recordar la frase. Que moriría sola. Que nadie querría este paquete. Francisco no se rió ni intentó minimizar el dolor. En cambio, me miró directamente a los ojos, con una intensidad que traspasó mi armadura. Escúchame bien, mi amor. Esa frase, esa mugrosa chingadera, no era una profecía sobre ti. Era una confesión sobre él. Me quedé helada. Era su resentimiento. Él estaba proyectando su propia incapacidad de ser amado, de ser un buen hombre. La crueldad es el escudo de la inseguridad, Elena. Si él te dijo que ibas a morir sola, fue porque temía que tú encontraras la felicidad sin él, o porque él era incapaz de ver belleza en la madurez y la sabiduría. Era su mentira, no tu destino. Sentí como un peso enorme, que había cargado desde 2013, se desprendía de mis hombros. Era verdad. Yo había tomado la rabia de Gustavo y la había convertido en mi propia convicción. La soledad no me había sido impuesta por el destino o por mi edad, me había sido autoimpuesta por la creencia en una mentira vacía. En ese momento, parada en la Plaza de la Soledad, sentí una inmensa gratitud por don Francisco. Él no solo me ofrecía amor, me ofrecía perspectiva. Me había liberado no del destino, sino del fantasma de un hombre mezquino. La maldición de Gustavo no era más que humo, la proyección de un resentimiento ajeno. Yo no iba a morir sola. Y si lo hiciera, no sería por falta de amor, sino por un accidente fortuito. Pero la idea de la soledad ya no me aterrorizaba, porque mi corazón estaba lleno, y mi espíritu, curado. El diciembre de 2024, celebramos nuestro primer aniversario de relación. No hubo grandes fiestas, ni regalos ostentosos. Simplemente cocinamos juntos en mi apartamento, las golondrinas. La luz de las velas reflejaba los tonos miel de la pulsera de ámbar que nunca me quitaba. Mientras don Francisco de la Peña me observaba, su mirada serena y cálida era la antítesis de la tormenta de Gustavo. Brindamos por el tiempo que nos quedaba, por el amor tardío y por la necedad de la vida que nos obligó a esperar tanto para encontrarnos. Miré a mi alrededor, al hogar que ya no se sentía como una celda, sino como un refugio compartido. Tenía 66 años, y había encontrado el amor más puro y genuino justo cuando ya no lo estaba buscando. Mi historia no es la de una mujer que tuvo suerte. Es la prueba de que el corazón,
si se le da el permiso de sanar, siempre está listo para volver a amar. Nunca es demasiado tarde para romper una profecía, especialmente si esa profecía fue dictada por la amargura de otro. Y fue, sin lugar a dudas, lo más bello que me pudo pasar. La liberación que sentí al pie de aquella fuente olvidada en la Plaza de la Soledad no fue un estallido, sino el suave deshielo de una década de invierno. Francisco me había regalado no solo una perspectiva nueva, sino la verdad. La maldad de Gustavo no era mi destino, sino su espejo. Regresamos a la Ciudad de México con una ligereza que hacía ver las luces del tráfico de la carretera como destellos insignificantes. El peso de la profecía se había ido. Me di cuenta de que, durante 10 años, yo había vivido bajo una tiranía invisible. Gustavo no solo me había insultado al irse, me había instalado un chip de autocastigo. Cada vez que me sentaba sola a leer mi libro, cada vez que rechazaba una invitación por creer que no encajaría, estaba rindiendo tributo a su mezquindad. Ahora, con Francisco a mi lado, la vida diaria se convirtió en una serie de pequeñas y hermosas revelaciones. El amor tardío no necesitaba fuegos artificiales ni dramas novelescos. Necesitaba silencio cómodo y respeto por los horarios de la pensión. Lo más contrastante con mi vida anterior era el simple hecho de que Francisco me veía. Gustavo siempre me había utilizado como una pared donde proyectar sus frustraciones. Si él estaba de malas, yo era la culpable. Si él tenía éxito, yo era la simple comparsa. Francisco, en cambio, se tomaba el tiempo de preguntar por mis plantas, de escucharme hablar de mi obsesión por la cerámica y de reír con mis chistes sin la necesidad de tener la última palabra. Recuerdo una tarde en particular, ya en pleno invierno, cuando la luz se colaba gris por las ventanas del apartamento Las Golondrinas. Habíamos quedado en cenar algo sencillo. Yo estaba en la cocina, tratando de dominar una receta de chiles en nogada, uno de esos platillos complejos que te hacen sentir orgullosa si salen bien. Estaba concentrada, y me sentí tensa cuando Francisco entró en la cocina. La tensión era un reflejo automático de mi vida con Gustavo. Si él entraba mientras yo cocinaba, era para criticar la cantidad de sal, el desorden o la lentitud. Francisco, alto y tranquilo, se acercó, pero se detuvo a una distancia prudente. «Elena», dijo con su voz profunda, «¿necesitas ayuda con algo?» No quisiera estorbar. No era una orden velada, ni una crítica. Era una oferta. Solo sí. «¿Quieres pelar un par de nueces?», le dije, sintiéndome inmediatamente menos estresada. Él tomó una silla y se sentó pacientemente en un rincón, con un pequeño tazón de nueces. Y entonces, ocurrió una de esas cosas que definen la madurez de una relación. Estuvimos 10 minutos, juntos en el espacio reducido de la cocina, haciendo cada uno nuestra chamba. Yo, con la salsa, de él, con las nueces. No hubo necesidad de llenar el silencio con comentarios banales, ni con la música a todo volumen. Simplemente, la calidez de la compañía. Era un silencio compartido, un espacio donde mi existencia no necesitaba justificarse. Cuando Gustavo y yo estábamos en silencio, era porque el resentimiento flotaba denso entre nosotros, como niebla tóxica. Con Francisco, el silencio era un lenguaje en sí mismo, la prueba de que nuestras almas se habían sincronizado. Una noche, le mostré el retrato fotográfico de Gustavo, la que había tirado a la basura meses antes, pero que había recuperado la señora de la limpieza y que yo había dejado en el fondo de una caja de herramientas, como un recordatorio de que siempre había que arreglar algo. «Mira a este cínico», le dije, señalando la foto. Francisco tomó la foto con cautela. La miró por un momento. «Se ve un hombre fuerte», comentó, devolviéndomela. Pero con una mirada de mucha ansiedad. Quería tener todo bajo control. Y yo era su control principal, le respondí. Él asintió. «El problema con los hombres que quieren controlar», me explicó, «es que no están controlando a los demás.
están tratando de contener el miedo a su propia irrelevancia. Por eso te dijo que morirías sola, Elena. Porque si tú, una mujer entera y capaz, encontrabas la felicidad, eso demostraría que él nunca fue esencial. Y para un hombre como él, esa es la peor humillación. Esta conversación fue otro clavo en el ataúd de la vieja Elena, la que se sentía un paquete caducado. Francisco no solo me había convencido de que la profecía era falsa, sino que me había ayudado a desentrañar la patología de quien la había pronunciado. Me enseñó que la crueldad es siempre un síntoma de una herida interna, nunca un diagnóstico sobre la víctima. Mi apartamento, Las Golondrinas, empezó a cambiar de nombre, al menos en mi corazón. Había sido un refugio, pero un refugio sobrio y monástico. Ahora, con Francisco visitándolo varias veces a la semana, se estaba convirtiendo en un hogar. Había más risas, más desorden controlado, una taza de café olvidada aquí, el periódico abierto allá y, sobre todo, había luz. Mis plantas en el balcón, que antes eran mis únicas confidentes, florecieron con un vigor renovado. Francisco, que resultó ser bastante bueno con la jardinería, me ayudó a trasplantar unos geranios viejos que se resistían a morir. Mira, Elena, me dijo una tarde mientras mezclaba tierra. A veces, solo necesitan un poco de tierra fresca y un lugar donde puedan estirar las raíces sin sentirse apretados. Lo dijo de las plantas, pero yo sabía que hablaba de mí. Sentía que mis raíces, constreñidas por la tierra seca del miedo, por fin podían respirar. El amor a los 60 y tantos es, sobre todo, práctico y profundamente honesto. No hay tiempo para juegos. Ambos teníamos historias, dolores, manías. No intentamos ser algo que no éramos. Cuando Francisco roncaba, lo pellizcaba suavemente y ambos nos reíamos. Cuando yo me ponía melancólica por algún recuerdo de juventud, él me dejaba espacio sin presionarme para que estuviera feliz. Me di cuenta de que la belleza del amor tardío radica en su carencia de idealización. Habíamos visto lo suficiente de la vida como para saber que la perfección no existe, y que la vulnerabilidad compartida es la forma más alta de intimidad. Un día, a principios de 2025, la vida nos puso a prueba de una manera sutil, pero significativa. Francisco tuvo que viajar a Monterrey por una semana para atender un asunto familiar urgente. Nunca antes habíamos estado separados desde que empezamos a formalizar la relación. Al despedirnos en la central de autobuses, sentí un latigazo de la vieja ansiedad. La voz de Gustavo, esa serpiente que nunca moría del todo, susurró en el fondo de mi mente, ¿y si ya no regresa? ¿Y si te das cuenta de que al final sí estás sola, y esto fue solo un espejismo? Me puse la pulsera de ámbar, que ya se sentía como parte de mi muñeca, y volví al apartamento. Las Golondrinas se sintió extrañamente vacío. La costumbre de tenerlo allí, su abrigo colgado en el perchero, su libro sobre la mesa de centro, había echado raíces profundas. La primera noche fue la más difícil. Cené sola, releí un capítulo de 100 años de soledad, pero esta vez la soledad ya no resonaba como un destino, sino como una curiosidad histórica, y me fui a la cama temprano. La ausencia de su calor era tangible. Esa noche, tuve una pesadilla vívida. No era sobre Gustavo, sino sobre la idea de la vejez sin afecto, de una caída en la escalera sin nadie que escuchara, de una enfermedad terminal asistida por enfermeras indiferentes. Era el miedo primal que Gustavo había explotado, el terror a la irrelevancia al final de la vida. Me desperté empapada en sudor. Eran las 3 de la mañana. Me levanté, tomé un vaso de agua y me senté en el balcón, observando la oscuridad de la colonia Roma. Y entonces, recordé lo que había aprendido en Oaxaca. El miedo no venía de la realidad, venía de la programación. Dudé un segundo. ¿Sería inoportuna? ¿Demasiado necesitada? El viejo miedo a parecer este paquete que nadie querría. Pero decidí que la honestidad y la necesidad no eran debilidades,
eran cimientos de esta nueva relación. Le escribí un mensaje a Francisco. Corto, sin drama: Francisco, no pude dormir. Tuve un mal sueño. Te extraño mucho. Cuídate, por favor. Apagué el teléfono, sintiéndome un poco tonta, pero aliviada de haberlo expresado. El mensaje decía: mi Elena. Lamento mucho tu mal sueño. No estoy allí para espantar a los fantasmas de tu ex y de la noche. Pero estoy aquí. Acabo de despertarme y leerte. Por favor, toma un té de manzanilla. Sabes que vuelvo el viernes, sin falta. Y recuerda que nunca más estarás sola. Te quiero con toda mi alma, mi amor. Descansa. El mensaje no solo me tranquilizó, me sanó una capa más profunda. No hubo burla, no hubo juicio por despertarlo. Hubo una inmediata y profunda empatía, y la reafirmación de su compromiso. Él no solo me ofrecía amor, me ofrecía la seguridad que nunca había conocido. Ese fue mi verdadero clímax emocional final. No la confrontación en la plaza, sino la simple respuesta de un hombre bueno a las 3:40 de la madrugada. Fue la prueba tangible de que el afecto genuino es un arma contra la oscuridad autoimpuesta. La maldición de Gustavo estaba muerta y enterrada, no por una gran batalla, sino por la paciente y constante luz de Francisco. Los días que siguieron, aunque en soledad física, fueron maravillosos. Me dedicaba a planear su regreso. Compré unas cervezas artesanales que le gustaban y preparé su platillo favorito, un mole poblano que me salía espectacular. Cuando Francisco regresó, la alegría de verlo entrar por la puerta de las golondrinas fue infantil, pura. Me abrazó con esa fuerza serena suya, y sentí que volvía la pieza que faltaba en el rompecabezas. «Qué bien te ves, Elena», me dijo, sosteniéndome el rostro. «Te sentó bien el descanso, pero te extrañé muchísimo». «Yo a ti, mi cielo», respondí. «Aprendí una cosa esta semana». «¿Cuál?» «Que te necesito, pero no porque me sienta incompleta sin ti. Te necesito porque el compartir la vida contigo es infinitamente mejor que el silencio». Y ese era el punto fundamental del amor tardío. No se trataba de llenar un vacío existencial, sino de enriquecer una vida que ya era plena. Se trataba de la elección consciente de la alegría compartida. A medida que los meses pasaban y nos acercábamos al diciembre de 2024, nuestro primer aniversario, ya celebrado en la parte anterior, pero que ahora se vivía en retrospectiva como un hito de paz, empecé a pensar menos en el pasado y más en el presente. La sombra de Gustavo se había reducido a lo que era, una anécdota cruel de la que había escapado. Yo me miraba en el espejo. Mis 66 años, con sus arrugas alrededor de los ojos y el cabello plateado, ya no me parecían una sentencia. Francisco me había enseñado a amar mi historia, no a esconderla. Él me hacía sentir deseada, no como un objeto de pasión juvenil, sino como una mujer completa, sabia y genuina. Un día, encontré en el fondo de un cajón una nota antigua de Gustavo, de cuando nos habíamos conocido, llena de promesas vacías y frases grandilocuentes. La leí sin emoción, como si leyera un anuncio obsoleto. La arrugué y la tiré. Esta vez, sin ritual, sin drama, solo con indiferencia. Francisco y yo no planeábamos el futuro a largo plazo. No hablábamos de hipotecas conjuntas ni de viajes alrededor del mundo. Hablábamos de la próxima semana, del próximo libro que leeríamos, de la próxima pachanga familiar. Era la belleza de vivir en el ahora. Nosotros éramos la prueba de que el amor no tiene fecha de caducidad. Y lo más hermoso de todo era que este amor había llegado después de que yo había declarado mi propia derrota. Había tirado la toalla, había aceptado mi destino solitario, y justo en ese vacío de expectativas, se coló la ternura. Gustavo dijo que nadie querría este paquete. Yo ahora entendía que ese paquete era mi experiencia, mi resiliencia, mi capacidad de amar profundamente después de la herida.
Y resultó ser un paquete valioso, que fue recogido por un caballero que sabía reconocer el oro viejo. Mi historia es simple. No es la trama compleja de un melodrama. Es la historia de una mujer que se liberó de una mentira y encontró la felicidad justo donde ya no la estaba buscando. A mis 66 años, no solo encontré el amor, sino que encontré la paz. Y esa paz, que reside en el calor de la mano de Francisco y en la serenidad de mi propio corazón curado, es lo más bello que la vida me pudo dar. No moriré sola, pero incluso si tuviera que enfrentar la soledad de nuevo, ya no lo haría con miedo. Estaría llena de amor. Y eso es suficiente. Mi vida, después de ese mensaje en la madrugada, se asentó en una quietud poderosa. Francisco no había venido a rescatarme de un incendio, sino a regarme pacientemente. El miedo que me había acompañado en la oscuridad del balcón de las golondrinas se había esfumado, reemplazado por la certeza de que yo merecía, y tenía, un amor que era respuesta, no pregunta. La transformación de mi apartamento no fue arquitectónica, fue atmosférica. Antes, cada objeto estaba en su lugar, la pulcritud era casi monástica. Ahora, el espacio respiraba. Había un pequeño librero nuevo donde Francisco guardaba sus volúmenes de historia mexicana. Había 2 cepillos de dientes en el baño. Había el olor persistente de su loción de afeitar suave, una mezcla de sándalo y pino que se había vuelto tan esencial como el aroma de mi café matutino. Lo que más me asombraba de este amor tardío era su respeto por la historia del otro. Yo no esperaba que Francisco borrara sus recuerdos ni que pretendiera ser un joven enamorado. Él traía consigo la viudez, los hijos adultos, las cicatrices de una vida bien vivida. Yo traía el bagaje de Gustavo, la década de la profecía y la armadura que había tenido que construir. Y, sin embargo, nos encontrábamos justo en el presente. Nunca hubo la presión de mudarse o de formalizar ante la sociedad, algo que era una obsesión en mis 20. Nuestro compromiso era interior, una promesa silenciosa de estar presentes. Un fin de semana, Francisco se quedó por 3 días seguidos. No fue planeado, simplemente ocurrió. Yo no tuve que preparar una maleta para él ni reorganizar mis cajones. Solo existía. La mañana del 4.º día, mientras desayunábamos huevos revueltos con un poco de salsa de chile de árbol, me miró y sonrió. Elena, dijo con esa voz de cascabel suave que tenía, estoy tan cómodo aquí que ya me salió moho. Creo que la próxima semana me traigo la cafetera que me regaló mi hija. Es programable, para que no tengas que levantarte a encenderla. No era una declaración de amor épica. Era una propuesta práctica de convivencia, basada en el deseo de mejorar mi mañana. Me parece perfecto, Francisco, le respondí, sirviéndole más café. Pero la tienes que programar tú. Yo a esas horas ando más dormida que despierta. Nos reímos. Era la prueba de que el amor a nuestra edad es una negociación constante de la comodidad, un entendimiento de las manías y de las limitaciones. Era infinitamente más valioso que cualquier promesa apasionada de juventud. La sombra de Gustavo, aunque ya no me dolía, todavía residía en los objetos. Y necesitaba un acto final de limpieza para asegurar que la maldición no encontrara ni siquiera un rincón físico donde esconderse. Un sábado de intensa limpieza de primavera, decidí atacar el último refugio del resentimiento, el cajón de herramientas donde había escondido el retrato fotográfico de Gustavo, la foto que la señora de la limpieza había salvado de la basura. Fui al balcón, al levantar la vieja caja metálica, encontré, no solo la foto, sino también el ejemplar gastado de 100 años de soledad. El libro que yo había adoptado como mi evangelio de la soledad inevitable. Había releído sus páginas tantas veces que el papel estaba suave y amarillento. Me senté en el piso, bajo la luz del sol de la Roma. Saqué la foto. Ahí estaba él, Gustavo, con su arrogancia juvenil encapsulada en la imagen. Su cabello oscuro y abundante, su mirada intensa, tratando de proyectar dominio.
10 años antes, esta imagen me habría provocado náuseas o un nudo en el estómago. Ahora, solo sentía una lástima tibia. Francisco había estado en el comedor, leyendo el periódico. Se asomó al balcón al escuchar el ligero sonido de la caja. ¿Qué encontraste, mi vida? ¿Un mapa del tesoro?, preguntó con dulzura. El mapa de una prisión, le respondí, levantando la foto. El cínico. Y mi Biblia. Señalé el libro. Francisco se acercó y se sentó a mi lado, sin invadir mi espacio, solo ofreciendo su presencia sólida. ¿Y qué vas a hacer con los fantasmas, Elena? Enterrarlos, Francisco. Pero no con drama, sino con indiferencia. ¿Qué es lo que se merecen? Tomé la foto. La acerqué al encendedor que siempre usaba para las velas. La llama azul se prendió. Al principio, dudé, un último resquicio de la vieja superstición. ¿Y si este acto era irrespetuoso, o si le daba demasiada importancia? Pero no. Darle importancia era guardarla. Destruirla era un acto de soberanía. Acerqué la foto a la flama. El papel fotográfico se rizó de inmediato, un quejido químico silencioso. Gustavo en la foto pareció distorsionarse en un gesto final de sorpresa amarga mientras las llamas lamían sus bordes, volviéndolo ceniza negra y crujiente. Lo dejé caer en un cenicero de cerámica que tenía a mano. El acto fue anticlimático, pero profundamente liberador. No sentí odio, sentí la cancelación de una deuda. Se acabó, susurré. Luego, tomé el libro. 100 años de soledad. Era un gran libro, una obra maestra, pero para mí, se había convertido en un fetiche de la autocompasión. Este libro ya no me representa, le dije a Francisco, acariciando la portada. La soledad no es mi destino. Es una opción que rechazo. Es una joya literaria, comentó Francisco, tomándolo. Sí, pero ya cumplió su función, respondí. Me sirvió para sobrevivir, pero ahora necesito un nuevo material de lectura. Creo que lo voy a llevar a la biblioteca del barrio. Que alguien más que necesite reflexionar sobre la historia de Colombia lo lea, pero que no sea una profecía para mí. Francisco tomó el libro, asintiendo. Un buen destino para un buen libro. Elena, has desmantelado tu propia celda. Te felicito. Ese fue, en verdad, el clímax final. No había enemigos externos que vencer, solo la prisión autoimpuesta que había aceptado como verdad. La vida se volvió deliciosamente cotidiana. Nuestros días se llenaban de conversaciones sobre política, sobre los nietos de Francisco, sobre mis plantas. La pasión había madurado en compañerismo, que era un calor más duradero que cualquier fuego artificial. Un mes después de esta limpieza, recibí una llamada telefónica. Era Ana, una amiga de mi juventud, una mujer siempre bien intencionada pero profundamente tradicional en su visión del amor y la vejez. Elena, ¿cómo estás? Oye, me contaron en la misa que andas muy contenta y muy de la mano con un señor, Francisco, ¿es cierto? Ana preguntó con ese tono de chismorreo disimulado que usan las mujeres mayores. Respiré profundo. Antes, habría minimizado la relación, habría dicho que éramos solo amigos, por miedo al juicio o a la envidia. Pero ya no podía vivir minimizada. Sí, Ana, es cierto. Estoy felizmente acompañada de Francisco. Es un caballero maravilloso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¡Ay, Elena! ¡Qué valiente! Pero dime una cosa, chula. ¿No tú da miedo? Digo, a nuestra edad, ya uno está para la paz, no para los sobresaltos. ¿No sientes que es mucho trabajo volver a empezar? El comentario de Ana era la voz colectiva de la resignación que yo había combatido. Era la idea de que, pasados los 60,
Debíamos convertirnos en figuras asexuales y melancólicas, dedicadas únicamente a ver pasar los días. Ana, le dije con firmeza, aunque con amabilidad, la paz que tú buscas a veces es solo la ausencia de vida. Y el amor de verdad no es trabajo, es el descanso más profundo. Lo que Francisco y yo tenemos no es volver a empezar, es el fruto de dos vidas que ya pasaron por el huracán. Llegamos a esta relación sabiendo exactamente lo que no queremos y valorando intensamente lo que sí tenemos. Le expliqué que no había sobresaltos, sino una tranquilidad consciente. Que la intimidad que compartíamos no era la carrera de los 20, sino la cómoda aceptación de la fragilidad mutua. No, no me da miedo, Ana. Me da vida, concluí. Si tienes la oportunidad de compartir tu camino con alguien bueno, no la desperdicies por la edad o por el miedo al que dirán. La soledad que yo temía era la soledad de alma, y esa ya se fue. Ana se quedó callada, rumiando mis palabras. ¿Quién lo diría? Pensé que después de lo de Gustavo, ya te habías resignado a tus plantas. Y lo hice. Pero la vida tiene mejores planes cuando dejas de planear tú, le respondí. Colgué el teléfono sintiéndome victoriosa. Ya no solo había superado la profecía en mi corazón, sino que podía articular la belleza de mi situación a un mundo que todavía cree que la vejez es el sinónimo de la carencia. Nuestra relación era una oda a la sencillez. Una tarde, Francisco y yo fuimos al Café El Jilguero, nuestro lugar de encuentro inicial. Estaba tan acogedor como siempre, con el olor a café recién molido y las mesas de madera. Nos sentamos en la misma mesa donde habíamos tenido nuestro primer encuentro formal. Pedimos un par de cafés y una porción de pan de elote. Francisco me tomó la mano sobre la mesa. Su mano, más grande y un poco arrugada que la mía, era un refugio. Yo sentí el roce de la pulsera de ámbar que él me había regalado, ahora opaca y pulida por el uso constante, como la propia relación. ¿Te acuerdas de ese día?, me preguntó, mirando a través de la ventana. Claro que me acuerdo. Yo estaba aterrada de que pensaras que yo era demasiado, no sé, demasiado oxidada. Él se rió, una risa suave que venía del pecho. Yo estaba aterrado de parecer un viejo inoportuno, Elena. Pero me hipnotizó tu voz cuando me contaste sobre tus geranios. Tenías la capacidad de encontrar belleza en lo pequeño. Tú me enseñaste que la belleza es importante, pero la calidez es esencial, le dije. Hablamos de cómo había sido ese primer año. Un año de deshielo, de revelaciones y de risas compartidas. Francisco me confesó que él también había cargado con fantasmas de su pasado, la culpa de haber sobrevivido a su esposa, el miedo a ser una carga para sus hijos. Cuando estoy contigo, Elena, siento que el tiempo se detiene, pero al mismo tiempo, siento que lo estoy aprovechando al máximo. No estamos matando el tiempo, estamos viviéndolo, me dijo, apretando mi mano. El amor tardío nos había enseñado que el futuro no se planea, se construye con ladrillos pequeños de cariño diario. Una de las cosas más bellas que descubrí fue el poder sanador del contacto físico simple. Con Gustavo, el contacto siempre había sido demandante, una extensión de su necesidad de control o de su deseo. Con Francisco, era pura ternura. Un brazo alrededor de mis hombros mientras veíamos una película mala en la televisión. Su mano en mi espalda al cruzar la calle. El beso de buenas noches, suave y persistente, que me aseguraba que no me iría a dormir con el corazón ansioso. Él entendía que a los 66, la intimidad no es la acrobacia, sino el refugio. Es saber que tu cuerpo, con sus imperfecciones y sus dolencias, es aceptado y amado incondicionalmente. Un día, me enfermé seriamente. Fue una gripe muy fuerte que me tumbó en cama por varios días. Yo estaba acostumbrada a enfrentar la enfermedad sola. Con Gustavo, la enfermedad era una molestia para él, tenía que andar de puntitas y atenderlo, incluso si él estaba mal. Pero yo enferma era una inconveniencia. Francisco se instaló en las golondrinas para cuidarme.
Me trajo caldos, me tomó la temperatura con precisión de enfermero y me leyó en voz alta. Recuerdo haberme despertado una tarde. La luz entraba diagonal por la ventana. Yo estaba sudando y me sentía débil, pero había una manta de lana cálida sobre mí. Francisco estaba en la silla al lado de la cama, leyendo un libro con sus lentes de lectura puestos. Me vio despertar. Dejó el libro y se acercó. ¿Cómo se siente mi paciente favorita? Fregada, pero atendida, le respondí con voz áspera. Gracias, Francisco. No tenías que hacer esto. Yo puedo sola. Él se sentó en el borde de la cama y me acarició la frente. Claro que no, Elena. ¿Qué es eso de que puedes sola? La vida se trata de cuidarnos. Yo te quiero. Y cuando uno quiere, uno está, sin condiciones. ¿O acaso querías que Gustavo viniera a quejarte por la temperatura de la sopa? La mención de Gustavo, aunque en broma, subrayó la diferencia abismal. Francisco no me veía como una carga, me veía como una parte valiosa de sí mismo que necesitaba reparación. No sabes lo liberador que es, le dije, sintiendo las lágrimas de gratitud. Saber que si me caigo, hay alguien que me va a levantar, y no me va a juzgar por la caída. Y si me caigo yo, me respondió con un guiño, espero que seas tú la que me prepares el té y me cuentes chistes malos. Esa fue la última lección del amor tardío, la interdependencia. No la dependencia patológica de mi relación anterior, sino la elección sana de apoyarnos el uno en el otro. Con la llegada de la primavera de 2025, el tiempo ya no se medía en aniversarios o fechas clave, sino en la acumulación de momentos apacibles. Ya no vivíamos bajo la sombra de la historia, sino en la luminosidad de nuestro presente. Gustavo se había evaporado por completo. Dejó de ser una herida para convertirse en un recordatorio de lo lejos que había llegado. Yo, Elena Montaño, a mis 60 y tantos, había encontrado la plenitud. Me di cuenta de que la profecía de Gustavo era, en realidad, un regalo involuntario. Si él no me hubiera herido tan profundamente, quizás yo nunca habría valorado la ternura simple de Francisco. Si no hubiera temido la soledad con tanta intensidad, quizás no habría reconocido el amor verdadero cuando se presentó, tranquilo y sin artificios, en el café El Jilguero. Mi historia no es de redención dramática, sino de liberación paciente. El amor tardío no es una segunda oportunidad, es la mejor oportunidad, porque llega con la sabiduría de la experiencia y la certeza de lo que realmente importa. Francisco y yo seguimos nuestro camino. Paseamos por Coyoacán, discutimos la lectura del día, atendemos a mis geranios, y planeamos la próxima pachanga con sus nietos. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir en el apartamento, la luz tenue de la colonia Roma se colaba por la ventana. Yo estaba acostada, con la cabeza apoyada en su hombro. «¿Sabes, Francisco?», le dije en voz baja. Hace mucho, una persona me dijo que moriría sola, que yo era un paquete que nadie querría. Él me apretó suavemente. Esa persona era un tonto. Y además, un mentiroso. La neta, respondí. Pero yo lo creí por mucho tiempo. Me resigné a eso. Elena, me dijo, girando su rostro para mirarme a los ojos, su mirada serena y cálida, tú eres el paquete más hermoso que he encontrado. Lleno de historias, de sabiduría y de una fuerza que ni tú sabías que tenías. Y yo no lo quiero soltar. Cerré los ojos, sintiendo la paz absoluta. No era solo la paz de estar con él, sino la paz de estar conmigo misma, finalmente sanada y entera. Yo ya no era la mujer que había vivido bajo la tiranía de una frase cruel. Era una mujer amada, respetada y, lo más importante, feliz. El amor no tenía fecha de caducidad. No solo encontré el amor, sino que encontré mi valor. Y así, con el calor de Francisco a mi lado,
supe que la vida me había dado el final más bello que podía haber imaginado. La soledad se había ido. Y si alguna vez regresaba, ya no encontraría un corazón vacío, sino uno rebosante de la luz de la verdad. Había ganado. Habíamos ganado. Y la victoria era la dulce tranquilidad de una noche en el corazón de la ciudad, al lado del hombre que me había enseñado que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Échame la mano. Dale like y suscríbete al canal.